Quiero contarles que hace días Dios viene inquietando mi corazón y sé que este tema que hoy voy a iniciar, esta serie que voy a iniciar, va a tener que generar, algo va a provocar en tu vida que te va a llevar a otro nivel. Algo va a provocar en tu vida que te va a hacer acelerar los tiempos de la bendición de Dios sobre tu vida. Algo va a provocar en tu vida de tal manera que todos tus pensamientos de derrota, obsoletos, negativos, de fracaso, de ruina, de miseria, de mediocridad, van a tener que caer. Fortalezas que eran como inexpugnables van a empezar a caer. Con esto que hoy inicio y que vamos a llevar ahí conforme la gracia y el favor de Dios, porque sé que por su palabra siempre hay algo bueno y poderoso. He llamado a este tema: aniquilemos al enemigo llamado promedio. Ese es el título de lo que empiezo a compartir a partir de hoy. Aniquilemos, es decir, destruyamos, desaparezcamos, quitemos totalmente de nuestra vida el enemigo llamado promedio. La semana anterior compartí un tema que creo que es una base, un fundamento para esto que estoy compartiendo. Compartí el tema: sacúdete de excusas. Y hoy empiezo ya con esto, que sí es una serie que llevaremos por algunos días conforme la gracia de Dios, pero sé que Él te va a hablar por su palabra, porque su palabra está viva. Dilo conmigo: su palabra está viva. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 nos dice la palabra: si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente. ¿Cómo hay que obedecer las órdenes de Dios? No es solo obedecerlas, es que la Biblia dice hay que obedecerlas cuidadosamente. Es decir, la obediencia nunca debe de ser con mal gusto. La obediencia nunca debe de ser con mala actitud. La obediencia tiene que llevar el aderezo, tiene que llevar el ingrediente de la delicadeza, tiene que llevar el ingrediente del amor, tiene que llevar el ingrediente de que sé que me va a dar buenos resultados, de que algo bueno va a traer la obediencia a mi vida. Por eso la palabra dice: obedeces cuidadosamente. Si pasa eso, ¿cuál es el resultado? Dice la palabra: el Señor, Dios mismo se va a encargar, te pondrá a la cabeza y no en la cola, y estarás siempre en la cima, nunca por debajo. Es decir, yo hago mi parte y Dios hace su parte. ¿Cuál es mi parte? Caminar en obediencia a las verdades infalibles de su palabra. Mi parte es cuidar con delicadeza, cuidar en obediencia total lo que Dios me ordena en su palabra. Y entonces el resultado será que Él se encargará de ponerte a la cabeza y no a la cola, de que Él se encargará de que estés siempre en la cima, no que estés allá abajo, de que estés en los mejores lugares, de que estés en los mejores palcos de honor, de una vida de bendición, de una vida fructífera, de una vida próspera, de una vida alegre, de una vida de bienestar, y no una vida derrotada, no una vida afligida, no una vida angustiada. Dios se va a encargar, porque ya has hecho tu parte. Entonces, el principio, el fundamento que pongo para esto de aniquilemos a nuestro enemigo o al enemigo llamado promedio es este: nunca te olvides de esta verdad. Yo me encargo de obedecer y Dios se encarga de ponerme como cabeza y no por cola. Dios se encarga de ponerme en la cima y no allá abajo. La mediocridad, y aquí quiero entrar con este aspecto. La mediocridad lo ilustro de esta manera. Veámoslo con los puntos cardinales. Los puntos cardinales son algunos no sabía cómo se comía eso. Los puntos cardinales son Los puntos cardinales son Ok.
Estábamos practicando un poco la agilidad mental. Los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. Cuando yo veo la mediocridad en la vida, yo defino la mediocridad como una región en la vida. Veámoslo como una región, como un lugar que limita al norte por la falta de compromiso. Entonces la mediocridad limita ya al norte, y limita al norte porque la mediocridad es no tener un compromiso genuino. Al sur también limita al sur por la indecisión, porque hay personas que no solo les falta compromiso, también son personas indecisas. La mediocridad limita al este también por la vieja manera de pensar. Gente que vive con pensamientos obsoletos, gente que vive con pensamientos de antes. Cuando digo pensamientos de antes, no ven hacia adelante. ¿Sabe que hoy en día las grandes empresas visionarias, soñadores en la vida, en el mundo, no ven el mundo hoy? Ven el mundo 10, 15, 20 años adelante y dicen: ¿cómo será el mundo 10, 15, 20 años adelante? Nos vamos a ir allá adelante y vamos a trabajar por aquello. Yo me pregunto, por ejemplo, hoy en día, siempre he hecho estas preguntas: ¿dónde están hoy en día grandes empresas en el mundo? Y voy a poner el ejemplo de una como la Kodak. ¿Recuerdan la Kodak? Las cámaras fotográficas. ¿Dónde están? Incluso le voy a poner algo más en nuestro contexto, aunque mundial, pero en nuestro contexto. La competencia tan brava que hubo, por ejemplo, en los años 80 en nuestro país y principios de los 90 con las grandes empresas de Viper. ¿Se acuerdan los Viper? ¿Cuántos tenían Viper? La persona que tenía Viper llegaba y alguien lo saludaba: hola, ¿cómo estás? Y le decía: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Para que el otro dijera: wow, anda un Viper. Y los Viper tenían todos un denominador común. Cada vez que entraba un mensaje, ya uno sabía cuál era la frase célebre: urgente, llame a tal persona. Y como me pasó a mí una vez, no tenía, mis primeros 2 años de casado, no tenía teléfono. Decidimos no tener teléfono en la casa por razones obvias. No, era solo un año. Dijimos: el primer año no queremos tener teléfono en la casa. A la vuelta de un año dijimos: no, esto está bonito. 2 años. Y el siguiente año sin teléfono. Oiga, pero iniciando ese segundo año, se le ocurre a un amigo decirme: te voy a bendecir, te voy a regalar un Viper, quiero sembrar en vos un Viper. ¡Wow! Y me sembró un Viper. Oiga, a partir de ese día perdí la privacidad totalmente. Y un día a medianoche, urgente, llame a fulano de tal. Y yo: ay, que tengo que llamar a fulano. ¿Y ahora de dónde lo llamo? Y donde yo vivo me acordé que para mí, por cierto, fue una lección que lo apliqué en una enseñanza. Me acordé que saliendo de donde yo vivo, es donde vivo actualmente, en el downtown de Taras, y salí y me fui a donde habían unos teléfonos públicos, donde hoy está un ministerio cristiano, y ahí al frente habían varios teléfonos. Y entonces era una manufacturera en aquel tiempo. Y entonces llego y marco a medianoche con ese frío y no me contesta, y otra vez vuelvo a marcar y ya cayó la monedita. Y entonces al otro lado: aló. Y yo: que me acaba de entrar hace 25 minutos un mensaje tuyo que te llamara urgentemente. Ah, sí, Henry, tenía que hacerte una pregunta, pero ya no, mañana hablamos, chao, estoy durmiendo. Y yo me fui. ¡Ah! Y cuando iba caminando, entrando ahí donde yo vivo, empieza Dios a hablarme. ¿Cuántas veces suena el Viper desde el cielo? Urgente, comunícate al trono de la gracia, porque hace tiempo no hablamos, hace tiempo no nos vemos, hace tiempo no nos saludamos. Pero bueno, eso lo aplicaba en otra enseñanza. El punto es, vuelvo a ubicarme, el punto es que ¿dónde están esas grandes empresas de Viper? ¿Dónde están, por ejemplo, empresas como la Kodak? Y así pudiera enumerar una gran cantidad de empresas. ¿Sabe qué sucedieron con muchas de ellas? Desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque no diseñaron futuro.
Porque no vieron hacia adelante, porque se vieron opulentas. Wow, todo lo que logramos, todo el mundo tiene un Viper. Wow, todo el mundo compra los productos de Kodak. Wow, todo el mundo va a llevar los rollitos estos de fotografía, ¿se acuerdan? A la Kodak para que les revelen las fotografías. No se dieron cuenta que a pasos acelerados venía la tecnología calladita allá atrás y lo sobrepasó. Y hubo gente que desde antes venía viendo el futuro. ¿Y qué fue lo que pasó? Les ahogó o murieron. Porque vivían siempre viendo hacia atrás, porque vivían en un status quo, porque vivían detenidos. Entonces, cuando yo veo la mediocridad, es como ver hacia el este. Cuando vemos hacia el este, tienen esa vieja manera de pensar. No cambian sus pensamientos, no cambian su idea. No, yo soy así, ¿y qué? Esta es mi forma de ser, esta es mi, ¿y qué? Yo soy así. Y a veces no nos damos la oportunidad de vernos diferentes en la vida. Y la mediocridad es ver hacia el oeste, porque allá en el oeste la mediocridad es donde se perfila por falta de visión. Es decir, al norte limita, la región del norte limita la mediocridad por falta de compromiso, al sur por la falta de decisión, al este por la vieja manera de pensar, y al oeste por la falta de visión. Entonces, lo ilustré de esa manera para que tengamos bien presente que la mediocridad es no tener compromiso, la mediocridad es ser indeciso, la mediocridad es siempre tener una vieja manera de pensar, la mediocridad es no tener visión. Y la palabra mediocridad es una palabra compuesta. Palabra compuesta son dos expresiones dentro de una misma palabra. Mediocridad es medio cree, es la persona que medio cree. Y Dios no te ha llamado a que medio creas. Dios te ha llamado a que tengas una creencia total de que lo mejor está por venir, de que por delante tienes las cosas más grandes para tu vida, de que mientras tengas vida no puedes dejar de soñar, porque hay expectativa de cosas mayores y mejores de Dios para tu vida. Empiezo a puntuar. Número 1, despierta de tu presente. Háblate a ti mismo. Vamos, háblate a ti mismo y di: Henry, despierta de tu presente. Vamos, di tu nombre. Despierta de tu presente. Génesis capítulo 3, verso 9 nos dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Esa buena pregunta nosotros deberíamos de hacérnosla hoy. ¿Dónde estoy? Pararnos frente al espejo de nuestra vida, frente al espejo de nuestra realidad, y decirnos a nosotros mismos: ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Jamás, te voy a decir algo, trates de defender tu posición y tu situación al presente. No, mire, está bien, yo no tengo la mejor vida, la hubiera tenido. Mire, le voy a contar todo lo que yo tenía en el pasado. Le voy a contar mis 100 oportunidades en el pasado para tener hoy una vida muchísimo mejor en todo sentido. A mí me va mal hoy en la vida, y hoy tengo la vida que tengo, y desgraciadamente y terriblemente tengo la vida que tengo por todos los errores del pasado, por todas las situaciones. Pero le voy a contar todo lo que hacía en el pasado. Un momento. Olvida las cosas viejas. Ya murieron, ya perecieron. Celebra tus votos hoy, celebra tus misericordias hoy, porque el Señor va a abrirte caminos en el desierto y ríos en la soledad, y Él te hará ver cosas mayores y mejores. Esto la Biblia dice para aquellos que tienen su mirada puesta en el Señor. Y tampoco mires todas tus glorias del pasado para justificar un presente mediocre. Hay gente que vive solo hablando del pasado y todo lo que tenían y todo lo que hicieron y todo lo que lograron, y con eso palean o con eso justifican un presente mediocre. Entonces no trates de defender tu pasado, no trates de defender, más bien tu posición, no trates de defender a tu situación presente. Hoy es cuando debes de decidir ser alguien a la ofensiva y no alguien a la defensiva. Y sobre eso me enfoco en este punto de despiértate de tu presente.
No vivas una vida a la defensiva, vive una vida a la ofensiva. Dios no te llamó a ser cola, Dios te llamó a ser cabeza en todo lo que hagas. Entonces no puedes vivir tu vida a la defensiva, tienes que vivirla a la ofensiva. Las personas que viven su vida a la defensiva nunca se van a levantar por encima del promedio. Un estudiante, por ejemplo, no, mire, yo me conformo con que me digan que la nota mínima es 70, me conformo con que me digan que tuve un 71. Yo calculo para no tener un 69 y tener un 70, 71. Yo me conformo con eso y saber que llegué al final. No te conformes con ser el promedio, no te conformes con ser parte de la mayoría que están dentro del promedio. Tienes que ser diferente, porque cambia tu manera de pensar y asimismo cambia tu manera de vivir. Esa es la buena voluntad de Dios y está establecida en su palabra. Entonces no vivas tu vida dentro del promedio, tienes que aprender a vivir tu vida por encima del promedio. Los cristianos estamos llamados a mantenernos a la ofensiva, estamos llamados a ser gente de iniciativa, estamos llamados a ser gente que avanza. La Biblia de hecho lo enseña, pero ya te digo este versículo. Cuando hay una persona que es indecisa, yo no sé si con esto Dios puede estar hablando a tu corazón, pero las personas indecisas, las personas de doble ánimo, las personas que hoy se entusiasman, que hoy se alegran, que hoy están felices, que hoy van caminando por la vida y se refleja toda la alegría, todo el gozo, pero mañana van caminando por la vida y hasta que se les sale la cara de limón agrio, la cara de enojo, la cara de amargura. La persona fluctuante, la persona de doble ánimo es la persona que nunca podrá estar segura. Puede tener grandes posesiones, puede tener educación, puede tener muchas cosas en la vida, pero eso le hará ir de puerto en puerto sin tener un destino seguro en la vida, porque hoy piensa de una manera y mañana dice no, mejor no, y mejor me voy para allá, y cuando va para allá dice no, mejor me voy para aquel otro lado, y cuando llega, no, la verdad es que pensándolo bien, y nunca tiene un norte claro. Es una persona indecisa y de doble ánimo. Es una persona que está dentro del promedio bajo. Y yo creo por la palabra, cuando veo las verdades de la palabra de Dios, Dios no te llamó a eso. Dile al que está a tu lado, Dios no te llamó a eso. Santiago capítulo 1 verso 8, la Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo siempre será inconstante en todos los caminos de su vida. En 3 ocasiones, en un mismo capítulo en la Biblia, yo me encuentro a Dios llamando a Josué y diciéndole una frase poderosa. En Josué capítulo 1 verso 6 y verso 7, y en Josué capítulo 1 verso 9 le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en un mismo capítulo 3 veces? Esfuérzate y sé valiente. Y si el Señor se lo estaba diciendo, es porque Dios sabía que Josué tenía la capacidad para ser diferente en la vida. Cuando yo veo que esto es una promesa de la palabra y Dios te la dice también a tu vida, es porque Dios sabe cuál es la capacidad y cuál es el potencial que tienes para alcanzar y lograr cosas grandes en la vida. Entonces, de la misma manera, Dios a mí me llama. Esto se aplica a mi vida para que yo cada día sea esforzado y valiente. ¿Cómo voy a ser en la vida? Esforzado y valiente. Cuando decides tener una vida a la ofensiva, la atmósfera de tu vida vas a empezar a ver cómo cambia. Cuando dices ya no voy a vivir más a la defensiva, estoy confrontando mi presente, estoy despertándome de mi presente, siempre vivo a la defensiva. Por eso vivo mal con todo mundo, por eso peleo con todo mundo, por eso siempre ando de mal humor, por eso siempre ando lleno de temores, por eso siempre ando lleno de incertidumbre, por eso hasta me angustio, por eso hasta me enfermo, porque siempre ando a la defensiva. Ya no voy a vivir así a la defensiva, voy a vivir a la ofensiva. Voy a cambiar la atmósfera de mi vida,
Son decisiones de calidad que se deben de tomar en la vida. Es más, si no te gusta la atmósfera que tienes en tu vida, escucha esto. Si la atmósfera de tu vida, en tu trabajo, en la calle, aún en la iglesia, hablo de actitud, en la familia, en las relaciones interpersonales, si no te gusta la atmósfera de tu vida, entonces decide adoptar otra posición. Decide cambiar cosas en tu vida sin esperar que las demás personas cambien. Tomar la ofensiva es tomar una decisión que viene desde lo más profundo. Es una decisión que sale del interior, que te sacará del promedio de las demás personas y te hará vivir una vida extraordinaria. Cuando escoges vivir a la ofensiva, volverás tus conflictos de una manera impersonal. ¿Con quién tengo conflictos? ¿O cuáles son los conflictos en mi vida? Los voy a volver impersonales. ¿Qué significa volverlos impersonales? Que vas a atacar el problema, no vas a atacar a la persona. Tengo un problema con alguien, no voy a atacar a la persona, voy a atacar el problema. Tengo un problema con mis actitudes, no me voy a ver como la peor desgracia. Que tengo un problema con el manejo financiero, no me voy a ver como lo peor, voy a atacar el problema que tengo en mi vida. Siempre me gustó, hace unos 10 años atrás, 8, 10 años atrás, tuvimos la oportunidad, un grupo de pastores, de estar en la bodega donde tenían el Museo de la Biblia. Hoy el Museo de la Biblia, el segundo más grande del mundo, existe en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos. En aquel tiempo, 8 o 10 años atrás, estaba en unas bodegas, las bodegas de Holly Lover, que es una de las empresas más grandes de los Estados Unidos, que la dirige un hombre de Dios. El dueño es un hombre de Dios, Steve Green, y se nos permitió ir a visitar el Museo de la Biblia. Cosas impresionantes veía uno ahí, pero hubo algo que me llamó la atención más contemporáneo. Dentro de una vitrina estaba la Biblia personal de Elvis Presley. Elvis Presley, en su juventud, en su adolescencia y juventud, él era ministro de alabanza de una iglesia. La fama y todo lo demás y todo lo que se pueda decir después. Pero Elvis Presley fue un hombre temeroso de Dios en su juventud. Yo decía, ¿qué luchas pudo haber tenido este hombre aún en los últimos momentos de su vida? Porque estaba la Biblia de uso personal de Elvis Presley, y la Biblia personal de Elvis Presley estaba abierta en una página donde de su puño y letra había escrito esta frase: no puedes juzgar a un hombre por un error, o no puedes juzgar a un hombre por un pecado, como no puedes juzgar a todo el mar, a todo el océano por una ola. Una ola no hace a todo un océano. Un error que hayas cometido en la vida, una caída que hayas cometido en la vida, algo malo que hayas hecho en tu vida, errores que hayas cometido en tu vida, no te pueden marcar y no pueden determinar el futuro de tu vida. Por eso en el presente es hoy, es hoy. De ahí la pregunta que Dios le hace a Adán y le dice: ¿dónde estás? Por eso es que hoy en tu presente es donde tienes que hacerte la pregunta: ¿dónde estoy en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Esa ola de errores que he cometido en mi vida, esos pecados, eso malo, no pueden determinar mi vida. Decido que a partir de hoy la historia de mi vida se revierte, la historia de mi vida cambia y empiezo a avanzar e ir a donde yo tengo que ir, conforme al diseño con el que Dios me creó para estar en este mundo. Sí, yo tengo un propósito en este mundo y veré con mis ojos cumplido el maravilloso propósito por el que Dios me ha creado, y avanzaré hacia eso. Decisiones de calidad, confrontarte a tu presente. Entonces así vas a atacar el problema, no vas a atacar a las personas. Así vas a aprender a hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, no de las demás situaciones, y ni siquiera hablar de que los demás son incapaces, sino de las capacidades de Dios para cambiar tu vida. Cada mañana, escucha esto, iglesia, cada mañana al levantarte,
toma la llave maestra de las decisiones de calidad en tu vida. La llave maestra de las decisiones de calidad en tu vida será la llave que abra la puerta a las misericordias de Dios. Será la llave que te lleve a la mejor actitud. Será la llave que te abra las puertas de la iniciativa. Será la llave que te abrirá las puertas a donde no te vas a permitir quejarte más ni maldecir más, y vas a aprender a vencer lo malo en tu vida. Si no estás seguro de cuáles en tu presente sean las decisiones y acciones que debes de tomar en tu vida, de qué camino seguir, entonces toma una decisión. Voy a orar a Dios, voy a pedirle dirección a Dios. Pero simultáneamente a pedirle dirección a Dios, avanza en la vida. Una vez, dos pescadores en un gran lago se quedaron atrapados en una tormenta, en medio de un lago. Ahí estaban atrapados esos dos hombres en esa tormenta. Y viene uno con dudas y le dice al otro: ¿qué hacemos? ¿Deberíamos de orar o deberíamos de remar? ¿Qué hacemos? Su sabio compañero se volvió, lo miró a los ojos y le dijo: hagamos las dos cosas. Es el tiempo de avanzar. ¿Qué le estaba diciendo? Oremos a Dios, pero también esforcémonos por cambiar en nosotros lo que tenemos que cambiar. Oremos a Dios, no esperando en medio de esta tormenta aquí en alta mar que Dios nos diga por dónde tenemos que irnos. No, oremos a Dios y a la misma vez avancemos. ¿Recuerdan la frase de los abuelos que no es bíblica, pero que es sabia? A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, ora a Dios, camina en la dirección de Dios, camina con la sabiduría de Dios, pero pídele dirección a Dios para todo lo que hagas. Y número dos, me quedo con 2 puntos hoy. Esto está pero glorioso, de verdad. Estoy apasionadamente enamorado de esta serie que estamos empezando. Aniquilemos al enemigo llamado promedio. Y lo primero que te comparto en esta noche es este punto: despiértate de tu presente. Recuerda la pregunta que Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Que sea la pregunta que recibas hoy de parte de Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu vida? Pero número dos, el tiempo es ya. Es tiempo de que avives tus dones y de que avives tus talentos. Dilo conmigo: es tiempo ya. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 6, la Biblia dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Otra vez, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6, por lo cual te aconsejo que avives. Yo no manufacturé, yo no creé, yo no fui el formador de los dones en mi vida. Los dones me los dio Dios. Dilo conmigo: los dones me los dio Dios. Pero el responsable de avivar los dones, los talentos, el potencial, todo lo que tengo, ¿quién es? Soy yo. Los dones y los talentos que Dios nos ha dado son muchas veces lo que más nosotros hemos descuidado en nuestras vidas. Cuántos dones, cuántas habilidades, cuántas destrezas, cuánto potencial Dios ha puesto en tus manos, y quizás es lo que más hemos descuidado en la vida. Por eso es que es necesario, es urgente que nosotros avivemos todo el potencial que Dios nos ha dado, que avivemos los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las cualidades que Dios te ha dado? Dedica tu vida, decide dedicar tu vida a hacerlos crecer, pero hacerlos crecer con excelencia. Toda la sabiduría, todos los dones, las destrezas, las habilidades, el potencial que yo tengo, y que con eso puedo trabajar, puedo avanzar a grandes sueños en la vida, los voy a avivar, los voy a cuidar, los voy a hacer crecer, y los voy a hacer crecer con excelencia. Algo bueno con los dones y talentos que Dios nos ha dado en la vida es que no caducan. Tus dones, tus talentos, el potencial que Dios te ha dado no caduca. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 11 verso 29, pues los dones y el llamado son
Los dones de Dios y el llamado son irrevocables. Son irrevocables. Aun cuando hoy no estés usando tus dones y talentos, aun cuando hayas fallado una y otra vez, todavía esos dones, todavía ese talento, todavía ese potencial está en tu interior, está ahí en tu corazón. Dios no te los va a quitar. Dios no te los va a quitar. ¿Qué tienes que hacer? Avívalos. ¿Sabe qué son los dones y los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado? Son en realidad, veámoslo así, los dones, talentos y potencial que Dios te ha dado son en realidad los depósitos de Dios en nuestra cuenta personal. Tienes una cuenta personal, ahí Dios depositó dones, talentos y mucho potencial, pero somos nosotros los que determinamos el interés que le vamos a poner a eso. Por eso la Biblia dice: aviva el fuego del don que Dios te ha dado. Mientras más grande sea el interés y mientras más grande sea la intención que nosotros le damos a los dones y el potencial que Dios nos ha dado, muchísimo mayor va a ser el valor. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 2 verso 10: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros en Cristo? Estamos, ¿cómo dice la Biblia que estamos? Estamos completos. Pero entonces, ¿por qué yo vivo como vivo? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué tantas insatisfacciones? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué soy tan inconstante? ¿Por qué tantas cosas vivo? Lo primero es que tienes que saber, tienes que entender y tienes que creer que ahora estás en Cristo y en Cristo estás completo. Y que mientras uses los dones y uses los talentos que Dios te ha dado, más pleno estarás en la vida. Si la única herramienta, escucha esto, si la única herramienta que usas en el taller o en la construcción de tu vida, la única herramienta que usas es el martillo, entonces ¿qué va a suceder? Vas a tener la tendencia de que a todo le vas a ver cara de clavo. Todo lo vas a ver como si fuera un clavo, porque la única herramienta que usas es el martillo. Cuando en el taller de tu vida tienes cualquier cantidad de herramientas para que no te falte absolutamente nada. Dios se encargó y Dios se aseguró cuando llegaste a ser hijo, hija de Dios, de que absolutamente nada te falte en la vida. Por eso la Biblia dice: estamos completos en Él. Deja de usar solo el martillo y es el momento de que empieces a usar todas las herramientas, toda la riqueza, todo el potencial, todos los dones, todos los talentos que Dios te ha dado. No te equivoques al utilizar los dones y talentos que Dios te ha dado usando solo uno, que es el martillo. Usa todo lo que Dios te ha dado y te aseguro que vas a ver un cambio, vas a ver una transformación en tu vida. Vas a salirte de una mentalidad promedio y vas a hacer cosas extraordinarias en la vida. Las personas promedio en el mundo dejan que otros controlen el destino de su vida. La mayoría de las personas en el mundo son personas promedio, es decir, que permiten que otros controlen su vida. No dejes que nadie tome el asiento del chofer que te pertenece solo a ti en el vehículo de tu vida. Tienes un vehículo, el vehículo de la vida. Nadie tiene por qué conducir el vehículo de tu vida. Tienes que conducirlo tú. Cumple los sueños que tienes. Aviva el potencial. Aviva los dones que Dios te ha dado. Y determina cambiar el curso de tu vida. Es el tiempo de que venga una transformación y decir: yo tengo las llaves del vehículo. No se las voy a dar a nadie. Voy a conducir el vehículo con todos los dones, con todas las habilidades y con todo el potencial que Dios me ha dado. Es el tiempo de que mis sueños empiecen a resucitar. Es el tiempo de que esa empresa que cayó en la mediocridad empiece a levantarse y como nunca antes se vuelva una empresa excelente. Es el tiempo de que esa venta de cajetas en el barrio se convierta en la fábrica de cajetas más grande de este país. Es el tiempo de que esa maquinita donde hago costuras con tanta gracia se convierta en toda una empresa que le dé trabajo a mucha gente y que mucha gente sea próspera y productiva y que yo
pueda hacerlos trabajar y producir con la bendición de Dios. Es el tiempo de que te salgas de la comodidad. No, yo estoy bien con lo que hago. Sacúdete y toma la decisión de que cada día de tu vida es una oportunidad para que el punto donde estás haciendo tu trabajo sea el punto del mejor lugar. Algo extrañamente hermoso hay en aquel lugar. Es el tiempo de que te vuelvas un José, que donde quiera que José llegaba, aquel lugar prosperaba, porque aquel lugar se veía excelente, aquel lugar se veía bonito, aquel lugar se veía hermoso. Algo había en aquel lugar que lo hacía verse diferente. Todo alrededor de tu vida tiene que verse diferente, porque hay una persona con una mentalidad diferente, con una mentalidad conforme a la mentalidad de Dios, conforme a la mentalidad del Rey.